Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general, cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua, que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Manufactura. Quiero invitar y presentarles a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia, seguridad y salud en el trabajo. El ingeniero Joseph hoy nos acompañará con este importante tema: identificación de peligros y valoración de riesgos en el sector manufactura, priorización y planeación estratégica. Ingeniero Joseph, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo vas? Muy bien, ingeniero, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Bien, gracias, sí, señora. ¿Me están viendo bien? Sí, señor, te vemos y te escuchamos perfectamente. Te dejo con los asistentes para que iniciemos nuestra acción educativa del día de hoy. Vale, muchísimas gracias, Lina. Les quiero contar, mucho gusto, mi nombre es Michael Joseph Sanabria. Como les decía Lina, soy ingeniero químico. Vengo trabajando en seguridad y salud en el trabajo aproximadamente desde el 2008. Dentro de mi actividad, pues mi formación base, pues he abordado muchos temas en sector manufactura en diferentes sectores, teniendo en cuenta que manufactura pues abarca muchas actividades económicas y el sector manufactura usualmente está clasificado en riesgo 3,
desde el punto de vista de lo que es la clasificación del riesgo para las compañías administradoras de riesgos laborales. Diseñamos este contenido o esta ruta de conocimiento de 20 sesiones que se van a desarrollar a lo largo del año, donde las 5 primeras están asociadas a temas transversales de la empresa. Vamos a arrancar hoy con uno de los más importantes para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos. Vamos a compartir otros temas más adelante que están relacionados con lo que es la capacitación, elementos de protección personal y turnicidad, sueño y fatiga, como dentro de estos temas transversales de todo lo que es el sector manufactura. Posteriormente vamos a abordar temas ya muy específicos de lo que es desde el punto de vista de seguridad industrial, los riesgos que pues, vamos a empezar a hablar hoy, la valoración de los mismos y la identificación de estos peligros, para posteriormente continuar aproximadamente desde la semana 11 en peligros higiénicos, para terminar finalmente con aspectos asociados a lo que son las actividades del actuar en este ciclo PHBA, que es el que determina o el que nos da las bases y los fundamentos para construir nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo que son los estándares mínimos definidos en la resolución 0312 del 2019. Pues esta es una breve presentación de lo que va a ser la ruta del conocimiento en esta comunidad. Vamos a tener en esta sesión tabla de contenidos donde en un momento uno vamos a hablar de las metodologías para la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos en el sector manufactura y supervalorización. En un momento 2 vamos a hablar de la aceptabilidad del riesgo, la viabilidad y priorización en la gestión del riesgo. Y finalmente vamos a terminar con lo que es la planeación estratégica en el ciclo PHDA en la gestión del riesgo, como les decía, ciclo PHDA, que es la base de lo que es el actuar, no el actuar, es lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo como tal para todas las empresas, sin importar su tamaño o sin importar el sector o sin importar el riesgo al cual pertenezca. Dentro del objetivo general tenemos también, permítanme un segundo, tenemos también establecer criterios para definir las acciones de la gestión del riesgo según la ¿Me están escuchando? Inge, Tuvimos diseño. una pequeña pérdida de audio. ¿Me están escuchando bien? Ahora sí ya te escuchamos. Por favor, sí, retoma, porfa, te perdimos por un momento. Vale, perfecto. Entonces, tenemos en un objetivo específico uno. ¿Me están viendo bien también? Listo, si quieres, por favor, enciende nuevamente tu cámara, Inge. Vale, qué pena con ustedes. Tuve un problema de señal Tranquilo. A ver, instantáneo. Entonces, permítanme un segundo, ya lo estoy solucionando. ¿Ya listo. está? ¿Ya Ingeniero, está? ya lo estamos viendo y ya te estamos escuchando nuevamente. Vale, permítanme un segundo, que es que tengo problemas de comunicación. Entonces ya lo tengo, ya listo. Ok. En el objetivo específico 1 tenemos que identificar los peligros propios del sector manufactura y las metodologías existentes y recomendadas. En el objetivo específico 2 tenemos reconocer los conceptos que se requieren para la aceptabilidad del riesgo y la viabilidad en la gestión del mismo. Y en el objetivo específico 3 tenemos asociar los criterios de la planeación estratégica a la gestión del riesgo.
Vamos a hacer un pequeño sondeo al iniciar esta sesión en el cual Lina nos va a ayudar leyendo las preguntas que ustedes nos van a contestar, nos van a apoyar con sus respuestas para dar inicio a esta sesión. Lina, por favor, ¿nos ayudas? Claro que sí, ingeniero. Bueno, como el ingeniero lo dice, vamos a hacer un pequeño sondeo. La idea es que por favor participen, que voten en sus pantallas. Van a poder ver las preguntas y ustedes van a poder seleccionar la respuesta correcta. Bueno, vamos con la primera pregunta. La identificación de peligros y valoración de riesgos se relaciona con A. La fase del planear del ciclo PHBA exclusivamente. B. El inicio del ciclo PHBA del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como un insumo. C. La fase del planear desde su concepción y priorización. D. La fase del planear desde su priorización y del actuar. Entonces, por favor, voten. De pronto, seleccionen la respuesta que ustedes creen que es correcta. Y más adelante, ya para finalizando ya nuestra acción educativa, daremos la respuesta correcta. Entonces, por favor, los invito a que voten. Bueno, daremos 5 segunditos más para que alcancen a votar. Listo, cerramos esta primera pregunta. Ingeniero Joseph, bueno, te quiero compartir por acá los porcentajes. Entonces, te cuento que el 19% dijo que la fase del planear del ciclo PHBA exclusivamente. El 48% votó por la B, el inicio del ciclo PHBA del SGSST como un insumo. El 18% contestó la C, la fase del planear. El 15% contestó la D, la fase del planear desde su priorización. ¿Listo? Como les cuento, como les dije, más adelante tendremos las respuestas correctas. Listo, vamos a la segunda pregunta. La planeación estratégica se debe enfocar a la identificación y valoración del riesgo en la empresa. B, la priorización del riesgo en la empresa. C, la gestión del riesgo a partir del nivel del riesgo. D, la aceptabilidad del riesgo y la viabilidad en la gestión. Listo, votemos por la respuesta correcta o que ustedes crean que sea correcta. Recuerden que pues al final vamos a tener las mismas preguntas y vamos a darnos cuenta qué tanto aprendieron ustedes como asistentes, qué tanto cuidado le van a poner al ingeniero Joseph con esta acción educativa. Listos, últimos 5 segundos para que por favor voten. Listo, cerramos la pregunta. Ingeniero Joseph, te comparto las respuestas. A ver, por acá. Listo. Ingeniero, el 62% nos dice que la A es correcta, el 15% la B, un 14% contestó la C y un 9% de nuestros asistentes contestaron la D. Listo, ahora vamos con la última pregunta, la pregunta número 3. Bueno, la pregunta número 3 nos dice, el riesgo residual es un factor fundamental en la proyección de A, la priorización del riesgo, B, la gestión del riesgo, C, la aceptabilidad del riesgo o D, la efectividad en la intervención del riesgo. Por favor, ustedes escojan la respuesta que ustedes crean que es correcta o si saben, con certeza, elijan la respuesta correcta. La idea es que todos participemos, que todos votemos, para que al final podamos ver las respuestas correctas, que el ingeniero Joseph nos brinde las respuestas a cada pregunta y poder saber
qué tanto aprendieron, si se mantienen los porcentajes, si suben, si bajan. Entonces ya saben, invitados todos a que voten. Listo, vamos a dar 5 segundos más para que voten, por favor. Perfecto, cerramos la pregunta. Y bueno, este estuvo un poquito más reñido, ingeniero Joseph. Te cuento que el 20% nos dijo la A, la priorización del riesgo. El 24% la B, la gestión del riesgo. 16% la aceptabilidad del riesgo y un 39% la efectividad en la intervención del riesgo. Listo, entonces estamos... listo. Ingeniero, muchas Perfecto. gracias por apoyarnos en el tema del sondeo. Continuamos nuevamente con el ingeniero Joseph. Ya como les comenté, la idea es que ustedes pues presten atención, aprendan mucho para que al finalizar contestemos nuevamente las mismas preguntas y sepamos qué tanto aprendimos. Ingeniero Joseph, adelante. Lina, ¿me escuchas bien? ¿Me ven bien? Sí, señor. Perfecto. Entonces, partamos de los conceptos básicos que son fundamentales en seguridad y salud en el trabajo. En esta diapositiva tenemos la relación de los conceptos con los de las definiciones de la OIT y la legislación colombiana. Entonces, cuando hablamos de peligro, estamos hablando de esa situación o ese objeto que puede generar daño, ¿sí? Y hablando de puede, estamos hablando, cuando ya hablamos de puede, estamos hablando de una probabilidad. Cuando hablamos del riesgo, es la combinación de la probabilidad, precisamente entonces ese peligro es identificar lo que en muchas, cuando comenzamos a estudiar seguridad en el trabajo, nos hablan de la fuente, es decir, qué es lo que al interactuar con él le va a generar un daño. El riesgo, ya estamos hablando de una cuantificación, porque estamos hablando de la probabilidad que ocurre el suceso peligroso y B, la gravedad del daño. Si asociamos las definiciones de accidente de trabajo, recordemos que en la ley 1562 del 2012 nos hablan en el artículo 3 que un accidente de trabajo es un evento repentino que ocurre por causa u ocasión del trabajo. Entonces estamos hablando de ocurrencia. Y hablamos de la evaluación del riesgo como el proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad que dicho riesgo se concrete y el nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. Como vamos a ver más adelante, no se puede calificar de la misma forma en la severidad en términos de seguridad industrial a el de higiene industrial, porque seguridad industrial va enfocada a prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, mientras que la enfermedad laboral, la higiene industrial, perdón, va enfocada a prevenir la generación o la existencia, sí, presentación de lo que es la enfermedad laboral. Y la valoración del riesgo consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. Es decir, estamos hablando de aceptabilidad. Entonces, vamos a desglosar estos conceptos en la metodología para precisamente la identificación de peligros y la valoración y evaluación del riesgo. Y entonces vamos a definir claramente que si bien la GTC 45 versión 2012 es la guía técnica colombiana que desarrolló el ICONTEC como una metodología para la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos, quiero resaltar que es una guía y las guías no son normativas. Son herramientas que nos permiten orientar nuestra labor. Es por ello que la empresa, en la elaboración de su procedimiento para la identificación de peligros, debe definir cuál es la metodología a implementar. Si define que es la establecida en la GTC 45, perfecto, no hay ningún inconveniente. Pero esto no significa que todas las empresas
tengan que implementar la GTC 45 versión 2012 en sus empresas como una metodología de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos. En esto quiero ser muy claro. ¿Qué nos dice el decreto 1072 del 2015 en el artículo 2.2.4.6.15, que está asociado a la fase del planear? Entonces ahí voy resolviendo las preguntas que se hicieron en el sondeo. La identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos, es una actividad que se hace como parte del planear, siendo el planear la fase inicial del ciclo. No es que uno haga la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos antes de entrar al ciclo PHDA. Uno ya está en el ciclo PHDA cuando está haciendo la matriz de peligros y le está inmersa esa actividad de hacer identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos en esa fase del planear. Nos están diciendo que la metodología debe ser sistemática, que debe tener un alcance sobre todos los procesos, se hace sobre actividades rutinarias y no rutinarias, definida una actividad rutinaria como una actividad que se hace con una frecuencia definida en el tiempo y que está estandarizada, mientras que una actividad no rutinaria es aquella cuya frecuencia es aleatoria o no tiene frecuencia definida o que no tiene una estandarización como tal. Resulta que muchas veces tenemos actividades que no son frecuentes, pero que están estandarizadas. Se convierte o cae en lo que son las actividades no rutinarias, o tenemos actividades que se hacen todos los días, pero que son diferentes. Por ejemplo, sector construcción. En sector construcción, sé que no es sector manufactura, pero es para darles un ejemplo. En la construcción tenemos actividades que hacemos todos los días, pero que no son estandarizadas. Por lo tanto, se clasifican como una actividad no rutinaria. Actividades que se hacen internas o externas, es decir, al interior de la empresa o al exterior. Para dar ejemplos, hablemos de los temas de seguridad vial, todo el tema de entrega de mercancías. Estamos hablando que es una actividad externa. Hablemos, por ejemplo, también del sector manufactura, las áreas de mercadeo y comercialización. Entonces, estas actividades de mercadeo y comercialización son actividades externas, pero que también deben estar identificadas en los peligros para los trabajadores de la empresa. Maquinarias y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores sin importar vínculo. Entonces aquí estamos hablando de los trabajadores directos, estamos hablando de los trabajadores en misión, que son aquellos que se contratan por empresas temporales o empresas de servicios temporales. Hablamos de contratistas personas naturales, que también encontramos en algunas empresas, o hablamos de contratistas personas jurídicas. Entonces, todo esto debemos identificarlo en la metodología que vayamos a implementar para este fin. Aquí les quiero presentar y ya desglosar un poco más la GTC 45 en su versión 2012, identificando las bases y asociando esas bases a otras herramientas que tenemos desde el punto de vista técnico a nivel colombiano o a nivel, en este caso me voy a referir a las normas técnicas de prevención que son españolas. Entonces definimos un instrumento y recolectamos la información. Para ello se encuentra una herramienta interesante en la NTP 283 que está relacionada con la entrevista como una elaboración de instrumentos para recopilación de información, precisamente siguiendo el requisito establecido en estándares mínimos de la vinculación o de la integración de todos los niveles de la empresa en la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos. Pasamos a una planeación donde es una identificación de áreas donde el peligro está presente y para ello contamos con la NTC 4114, que es la que está referida a inspecciones planeadas y no planeadas, porque si nos vamos a la realidad, pues nuestra herramienta para levantar la información en terreno, para hacer una matriz de peligros, pues va a ser precisamente una inspección en terreno. Una inspección ya sea planeada o sea no planeada. Cuando ya nos vamos a la metodología como tal, entonces ya tenemos los peligros identificados a partir pues, de las herramientas que utilizamos. Nos vamos a hacer la evaluación de riesgos, a definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo, es donde hablamos de
valoración y definir si el riesgo es aceptable o no. Entonces, dense en cuenta que el evaluar el riesgo es uno de los pasos dentro de la valoración del riesgo. Entonces, por eso es que tendemos a confundir por el título cuando nos hablan de identificación, valoración y evaluación del riesgo, que primero es la valoración y después es la evaluación. No, la evaluación es uno de los pasos que se deben hacer para hacer una valoración de riesgo en la empresa, que es el insumo final de esta metodología. Eh, Finalmente, hacemos la elaboración del plan de acción para el control de los riesgos con las recomendaciones higiénicas y de seguridad a partir de la jerarquización de controles, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal para finalmente hacer un seguimiento y control por parte del empleador. Entonces, adelantándonos un poquito, miramos cómo hasta aquí llegamos con la aplicación de la metodología y es aquí cuando ya empezamos a hablar de planeación estratégica. Porque en las recomendaciones higiénicas y de seguridad y en el seguimiento y control del empleador es donde estamos determinando, estamos evaluando, ¿sí? La efectividad de esta planeación. Porque es que muchas veces nos quedamos solamente en la planeación, pero no miramos el resultado de esa planeación, que es lo que nos permite corregir y lograr un aprendizaje y un enriquecimiento de nuestra propia actividad en lo que son la implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vámonos al sector manufactura. Entonces, en esa primera fase de identificar peligros, nos vamos a enfocar al área operativa. En el área operativa tenemos temas, la identificación de peligros en seguridad industrial, pues todos los que son peligros de seguridad, mecánico, eléctrico, locativo, orden y aseo. No puse trabajo en alturas, no es que lo haya omitido, no es que no considere que no corresponde. Lo que pasa es que el tema de trabajo en alturas es un tema muy específico que se tratará en una sesión posterior, eh, y no le aplica a todas las empresas del sector manufactura, solamente aquellas que tengan unas condiciones muy específicas, por eso no lo incluí en esta primera identificación de peligros. También tenemos desde seguridad industrial químico por sustancias corrosivas. ¿Por qué químico por sustancias corrosivas? Porque sustancias corrosivas nos van a conducir a un accidente de trabajo que es materia de seguridad industrial. Tenemos biomecánico para manipulación de cargas, tenemos seguridad vial y seguridad público. Démonos cuenta que seguridad vial puede tener un componente interno en la empresa, pero también va a tener un componente externo. Y el público, pues que también se da al interior de la empresa o al exterior de la empresa. En higiene industrial, pues también tenemos riesgo químico, pero ese también lo dejo, no lo identifique aquí porque es una comunidad aparte del cual hablaremos con una mayor profundidad para darle un mayor alcance. Identificamos los peligros que son físico por ruido, que es uno de los que tiene una mayor incidencia en todos los temas del sector manufactura y uno de los más difíciles de entrar a intervenir. Hablamos de físicos iluminación, que tenemos también la Guía Técnica Colombiana 9, que nos define los parámetros que debemos tener en cuenta en términos de iluminación para las diferentes actividades que se ejecutan. Tenemos físico-vibración, que usualmente confundimos riesgo mecánico y despreciamos, por así decirlo, físico-vibración. Hablamos de físico-temperatura extrema y físico-radiaciones no ionizantes, específicamente nos enfocamos a soldadura. ¿Y por qué los dejo en un color diferente? Porque también no se da en todo el sector manufactura. Se dan bajo condiciones específicas de acuerdo a las áreas que tenga la empresa y a las necesidades como tal que tenga la empresa. Hablamos de psicosocial para sector manufactura, más de carga de trabajo, precisamente porque son actividades físicas que conducen a unos temas, y también hablamos de turnicidad, de sueño, de fatiga, y un tema que también vamos a desarrollar en la ruta de conocimiento de esta comunidad. Hablamos de biomecánico desde el punto de vista de movimientos repetidos y posturas prolongadas y fuera de ángulos de confort,
en todo lo que está asociado a lo que es la operación en las máquinas, a todo lo que es el transporte interno de mercancía, de insumos, de materias primas y de productos que se requieren para la buena ejecución de la operación de la empresa. Ahora nos vamos a hablar de la evaluación del riesgo. Entonces, como les decía, es diferente hablar de higiene a hablar de seguridad al momento de identificar o de describir el nivel del daño. Tenemos un daño leve, moderado y extremo, que cuando hablamos de seguridad estamos hablando de un daño leve desde el punto de vista de lesiones superficiales o heridas de poca profundidad, pasando un daño moderado, lo que son laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado, y ya entramos también a hablar de accidente de trabajo grave, de acuerdo a lo que está definido por la resolución 1401 del 2007, donde hablamos fracturas, la definición de la 1401 nos habla de fracturas de huesos largos. Entonces, en daño moderado tenemos fracturas de huesos cortos, pero tengamos en cuenta que también podemos encontrar algunas fracturas importantes o fracturas de huesos cortos en manos. Y recordemos que en la definición de la 1401 del 2007 nos dicen que algunas lesiones de mano pueden considerarse como un accidente de trabajo grave dependiendo del compromiso del trabajador en este evento. Mientras que para salud tenemos un daño moderado diferente porque nos habla de una incapacidad temporal. Por ejemplo, en lo que es ruido, que es sector manufactura, como les decía, es uno de los factores que tiene mayor incidencia. Hablamos de una pérdida parcial de la audición. También hablamos desde el punto de vista de peligros químicos por dermatitis. Las dermatitis son controlables, no son reversibles. Lo mismo que el asma es controlable, no reversible. En ese sentido, ya estamos hablando de daño moderado. Cuando ya estamos hablando de daño extremo, estamos hablando de enfermedades agudas o crónicas que generan una incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte. Estamos hablando, por ejemplo, de un hombro de manguito rotador por peligros biomecánicos, que también se ve mucho en industria. Estamos hablando de muchas de las enfermedades osteomusculares que se ven en uno de los sectores manufacturados, por ejemplo, sector flores. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. Mientras que desde el punto de vista de seguridad ya nos vamos a todo lo que son la tipificación para accidentes de trabajo grave, fracturas de huesos largas, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, es decir, son accidentes de trabajo que dejan unas secuelas importantes en un trabajador, llegando inclusive hasta la muerte. En ese orden de ideas, pues este daño leve, moderado y extremo es lo que nos va a conducir a tener una valoración, o no hablemos de valoración, quitamos la palabra valoración, hablemos de una calificación desde el punto de vista de la consecuencia. En la tabla 2 que ustedes encuentran a continuación, hablamos del nivel de deficiencia. Nos define el nivel de deficiencia como muy alto, alto y medio. 10, 6, 2 y no se asigna valor. Pero realmente desde el punto de vista de la ejecución hay un sesgo o hay una subjetividad en cuanto a definir cuándo le pongo 2, cuándo le pongo 6, cuándo le pongo 10. Entonces, y es algo que vamos a referir más adelante desde el punto de vista de la aceptabilidad. Usualmente, algunos autores o algunas escuelas o algunas tendencias suelen bajar la consecuencia o el valor, el número del nivel de deficiencia. ¿Para qué? Para que el nivel del riesgo nos quede bajito. Porque es que debemos, según nos dicen algunas tendencias, dejar el nivel de riesgo en 2 o en 3, porque si no, estamos poniendo en aprietos a la empresa. Realmente esto no es una buena práctica. Uno debe ser muy honesto en la valoración del riesgo. Si el riesgo nos dio nivel 1, pues debemos aceptarlo. Y debemos aceptarlo y debemos pensar porque es que es ahí donde está nuestra gestión. En esos riesgos prioritarios que son nivel 1, que nos dicen que debemos enfocarnos con una mayor cantidad de recursos y una mayor cantidad de esfuerzos en estos niveles de riesgo importantes. ¿Sí? Entonces,
para mí, y dentro de las metodologías y dentro de la experiencia que he tenido, usualmente yo les voy a compartir la siguiente diapositiva, esta diapositiva, donde relaciono estos valores 10, 6 y 2 con los controles implementados y la misma jerarquización de controles. Si tengo controles de ingeniería implementados, pues no voy a tener un nivel de eficiencia 10, que no puedo llegar a tener un nivel de eficiencia 6 o 2, porque el control donde realmente es efectivo o se piensa que hay una mayor efectividad es en el control de ingeniería, pero también tenemos que hablar de costos. ¿Cuánto implica implementar un control de ingeniería? Mientras que los costos, los controles administrativos nos habla de comunicarle al trabajador que se está exponiendo a ese peligro y que él puede tomar decisiones. Es ahí donde abrimos el espacio a lo que son los actos inseguros, ¿sí? O más que abrirle el espacio, le estamos dando una mayor preponderancia a los actos inseguros por encima de la condición insegura. Entonces, cuando tenemos controles administrativos, tenemos unos actos inseguros intervenidos, por así decirlo, pero la condición insegura está latente. Entonces, realmente, desde el punto de vista práctico, cuando no tengo ningún control, lo puntúo en 10. Cuando tengo un control de ingeniería, lo puntúo en 2. Cuando tengo un control de ingeniería que tiene una efectividad baja y tengo controles administrativos, lo puntúo en 6. Es decir, siempre pienso al momento de hablar del nivel de eficiencia, cómo los controles implementados son efectivos y realmente evitan la ocurrencia del accidente de trabajo. Tengamos en cuenta que los elementos de protección personal, más que un control, es una barrera para disminuir la consecuencia. Que se tiene en cuenta en la jerarquización de controles, sí, pero un elemento de protección personal no evita la ocurrencia de un accidente de trabajo y tampoco evita la aparición de una enfermedad laboral. Desde el punto de vista de efectividad, que es lo que también tenemos que determinar o tener en cuenta en el nivel de eficiencia, los controles de la jerarquización de controles que hemos implementado tiene una efectividad. Hemos determinado esa efectividad. ¿Cómo estamos midiendo el impacto de los controles que hay para poder asociarlo a este nivel de eficiencia? ¿Sí? Porque es que la subjetividad es tal en la elaboración de matrices de peligros que para mí lo que es 6 para otra persona es 2, pero y no tenemos criterio de 10 y nos enseñan por escuela que usted nunca debe poner un 10 porque es en poner en aprietos a la empresa. No, realmente debemos ser muy honestos y muy coherentes con el trabajo que estamos ejecutando. Si tenemos un nivel de eficiencia 10, pues lo tenemos. Y no es porque la empresa no quiera aportar recursos o porque la empresa no quiera hacer nada al respecto. No, no es cierto. Porque es ahí cuando hablamos de la viabilidad y del costo que nos implica generar una intervención de tal o cual riesgo. Y el histórico de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. ¿Cómo se ha comportado la accidentalidad en relación con la implementación de controles? Tenemos controles definidos e implementados, porque es que muchas veces implementamos controles, pero la accidentalidad en ese aspecto sigue sucediendo. Entonces, ahí es cuando, como nos podemos dar cuenta, asociamos la efectividad y la implementación, porque no se trata solamente de implementar, sino de determinar efectividad de lo que hemos implementado para medirla de una forma directa desde el punto de vista de lo que es la frecuencia y la severidad en la accidentalidad y posiblemente en la enfermedad laboral, en la aparición de enfermedad laboral. Continuando, entonces ahora nos vamos al nivel de consecuencia, que como les decía, el nivel de consecuencia se ve atenuado por el uso de elementos de protección personal. Pero es que este tema de elementos de protección personal también tiene unas incidencias importantes en la generación del riesgo. Si le damos unos guantes inapropiados al trabajador, en lugar de disminuir el riesgo, lo que estamos haciendo es aumentarlo. Poniéndoles ejemplo desde el sector manufactura.
Sector de manufactura, actividad metalmecánica. Un trabajador que utiliza torno no va a usar guantes. ¿Y por qué no va a usar guantes? Porque se ha documentado que algunos torneros con guantes han sufrido unos accidentes de trabajo severos, porque la punta del dedo del guante se enreda con el torno y le genera unos eventos realmente gravísimos. Entonces, pensemos siempre en que el elemento de protección personal que vamos a tratar en el siguiente, en una de los siguientes, de las siguientes sesiones, van a estar asociados a que a la selección de elementos de protección personal desde el punto de vista de la integridad para el trabajador. Aquí tenemos en esta diapositiva el cuadro de nivel de exposición, el tiempo al cual está expuesto el trabajador, 4, cuando la exposición se da mayor de un 75% en la jornada laboral, frecuente cuando está entre un 50 y un 75% de la jornada laboral, ocasional cuando está alrededor entre un 25 y un 50% de la jornada laboral, y esporádica cuando está menor al 25%. Y a partir del nivel de eficiencia y el nivel de consecuencia, determinamos el nivel de probabilidad, definiéndose o encontrando que el nivel de probabilidad es igual al nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Y finalmente llegamos a esta tablita donde nos habla de los niveles de probabilidad, donde está muy alto, alto, medio y bajo, el valor del nivel de probabilidad que se obtiene precisamente de ese producto entre el nivel de eficiencia y el nivel de exposición. Aquí les quiero compartir precisamente asociando estos niveles de probabilidad con el significado y cómo nos empieza a hablar del riesgo y cómo lo empezamos a asociar con nuestro actuar en seguridad y salud en el trabajo. Cuando tenemos un riesgo bajo, estamos hablando de una promoción, actividades de promoción en salud, donde buscamos mejorar la salud del y el bienestar del trabajador. Cuando estamos en un riesgo medio, que se da con un nivel de eficiencia alto y un nivel de exposición bajo, o cuando hay un nivel de exposición alto y un nivel de eficiencia bajo, tenemos actividades de prevención del accidente de trabajo y o la enfermedad laboral. Cuando ya tenemos un riesgo prioritario, hablamos de una corrección inmediata, pero esa corrección inmediata depende de recursos de la empresa, depende de la viabilidad en las actividades de implementación o en la implementación de controles y de la efectividad de los mismos. Entonces, este riesgo prioritario no podemos hablar y lo voy a asociar directamente con la siguiente diapositiva. Eh, Voy a empezar por esta aceptabilidad del riesgo o este significado de nivel de riesgo y me devuelvo un poquito para dejar el tema con mayor claridad. Cuando encontramos este nivel de riesgo 1 y su intervención nos habla del valor del nivel de riesgo y este valor del nivel de riesgo se obtiene con el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia ya lo hallamos anteriormente con el nivel de eficiencia y el nivel de exposición, que es un producto precisamente, donde y vemos en la tablita que tenemos el nivel de consecuencia, está asociado 100, 60, 25, 10. Si nos vamos a la diapositiva, una de las diapositivas anteriores hablábamos de 3 niveles de daño, leve, moderado y grave, y nos damos cuenta que el leve podemos asociarlo a nivel 10, donde el moderado podemos asociarlo a 25 o a 60, y el grave también está asociado a 60 o a 100. Entonces, y por eso precisamente es que debemos ser muy juiciosos cuando ajustamos o cuando calificamos lo que es la consecuencia o la severidad en 25 o en 60, porque cuando identificamos, por ejemplo, en seguridad vial o en trabajo en alturas que identificamos muerte, pues la catalogamos en 100 o le damos un valor de 100. Pero cuando son accidentes de trabajo grave, o accidente de trabajo leve o enfermedad laboral, dependiendo de
del nivel de compromiso en un trabajador, podemos calificarlo como 25 o 60, de acuerdo también al histórico de ATEL que tenga la empresa. El producto de nivel de consecuencia por nivel de probabilidad nos va a llevar a la calificación del nivel de riesgo, que es lo que corresponde a la evaluación de este, donde nos está dando unos valores, nos está dando unos colores y nos está diciendo que está en un nivel 1, 2, 3 y 4. Nivel 1, que está en valores desde 600 en adelante, de 600 a 4000. El nivel de riesgo 2, que estamos hablando que es de 240, perdón, desde 150 a lo que es a 500. 150 es el valor más bajo y 500 es el más alto. Y tenemos el bajo, que está desde 40 a 100. Tenemos valores de 120 y 240, que también tenemos que definirlos. Pueden estar, dense cuenta, en 2 o en 3. Y tenemos esta categoría, que es 100, que corresponde al 3, o 2, que corresponde a 200, a nivel de riesgo 2. Por eso es que no tienen un solo color, sino que está dividido, cada casilla está dividida. Y es aquí donde empezamos a hablar de aceptabilidad. Nivel de riesgo 1 no aceptable, que era lo que les decía, que nos enseñan a decir, no, no puedes decir que un riesgo en la empresa, que hay algún peligro en la empresa que nos genere un riesgo, un nivel de riesgo 1 no aceptable, porque entonces dicen suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control e intervención urgente. Ahí es donde la empresa debe definir esta situación crítica y esta corrección urgente, en cuánto tiempo se va a dar y cuáles son las medidas que va a implementar, porque recuerden que no podemos hablar de una suspensión de un proceso. Suspender un proceso puede conducir a quitarle la naturaleza a la organización desde el punto de vista de su actividad misional. Es por eso que debemos tener unos criterios claros, más que hablar de una suspensión de actividades, es hablar de una intervención inmediata, en unos tiempos definidos en la empresa de acuerdo a los recursos y a los recursos físicos, económicos, tecnológicos, precisamente para decir, en un plazo, qué sé yo, 6 meses, estamos hablando le vamos a disminuir o vamos a conducir este peligro de un nivel de riesgo 1 a un nivel de riesgo 2 o 3, que es el 2 donde nos habla de corregir y adoptar medidas de control inmediato, y el 3 nos habla de mejorar si es posible. Entonces, no, y mi recomendación final es que precisamente, y aquí les pongo, nivel de riesgo es el producto de nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Quiero repetirles y dejar esto muy claro. Esto es una guía, pero el procedimiento lo definimos nosotros. Entonces nosotros definimos cuánto tiempo vamos a permitir para hacer la intervención y cómo vamos a hacer esta intervención, que es la base de la gestión del riesgo. Y ahí nos vamos a hablar de la aceptabilidad del riesgo desde los criterios. Desde el punto de vista de GTC 45 nos habla de la planeación, cumplimiento de requisitos legales, política de seguridad y salud en el trabajo, objetivos y metas de la organización, aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros, y opiniones de las partes interesadas. Claro, esto desde el punto de vista de las normas de alto nivel, ISO 9001, ISO 14001. Pero ahora hablemos desde lo real, desde lo que es la ejecución. ¿Cuánto me va a costar la intervención? ¿Cuánto le va a costar a la empresa esa intervención? ¿Y cuál es la viabilidad? ¿Tenemos alcance o no tenemos alcance? Si es una actividad que se ejecuta en un tercero, es una actividad externa, nuestro alcance va a estar limitado porque es una actividad externa. Si tenemos que el edificio donde se encuentra nuestra empresa es un edificio que no es propio, sino que es arrendado, y que su intervención conduce a un costo
importante en la empresa y que el dueño no le va a dar permiso a nuestra empresa para hacer esas modificaciones locativas, ¿es viable? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, que pensar en temas de ejecución. ¿Cómo va a afectar el proceso? Como les digo, yo en algún momento que hice una visita a una empresa, les habían dejado una recomendación de no, el nivel de riesgo 1 suspende el proceso. Pero es que el proceso era el corazón de la actividad misional de la empresa. Realmente podemos afectar la actividad misional de la empresa. Si no hay actividad misional de la empresa, no hay dinero, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no hay trabajadores. Pierde la razón de ser. Entonces, en eso es lo que debemos pensar como seguridad y salud en el trabajo. Porque seguridad y salud en el trabajo no es solamente evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo, es pensar en la integridad de la operación y la integridad del recurso humano como un recurso necesario para la sobrevivencia de la operación en su actividad misional. Y esto quiero ser muy claro en ello. Y nos vamos finalmente a cuando ya tengamos todo esto pensado en cuáles son los controles que podemos implementar, a dónde queremos llevar el nivel de riesgo y cuál es el beneficio para la empresa, pues vamos a hablar del factor de reducción, donde el factor de reducción es ese nivel de riesgo inicial menos el nivel de riesgo final por 100. Entonces, este factor de reducción, ¿sí? Por ejemplo, si está en nivel 1 y lo vamos a llevar al nivel 2, pues lo hacemos no con el 1 y el 2, sino con el valor como tal, el 4000, el que nos dio el producto del nivel de probabilidad por nivel de consecuencia, y decir a dónde lo queremos llevar desglosando también ese nivel de probabilidad, pensando desde la modificación del nivel de deficiencia, para finalmente hablar de un factor de justificación. Ese factor de justificación J está dado por esta ecuación, donde hablamos del nivel de riesgo inicial por ese factor de reducción del riesgo sobre un costo de la medida de intervención. Este factor de justificación está asociado a la relación costo-beneficio, donde el numerador es donde el numerador es el beneficio y el denominador es el costo. Y ese costo de la medida de intervención, la guía nos da una orientación que está en esta diapositiva y nos la da en función del salario mínimo mensual legal vigente y nos dice, nos da un número, una constante, de acuerdo al costo en términos de salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, si nuestro nivel de intervención, hablamos de un control de ingeniería, vale 20 millones de pesos, pues 20 millones de pesos van a corresponder de 3 a 29 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo tanto va a corresponder a un factor de costo 4. Esta tablita que encontramos en la Guía Técnica Colombiana, en la versión 2012, fue tomado del Centro de Seguridad y Higiene del Trabajo, pero la organización puede adaptar los rangos de costos a su propia realidad. Cuando hablamos de propia realidad, estamos hablando que una pyme no va a tener los mismos recursos que una gran empresa. Y es más, en las mismas pymes, una pequeña empresa no va a tener los mismos recursos que una mediana empresa. Entonces, es importante que en nuestro procedimiento definamos este factor de costo en términos de los recursos de la misma organización para darle una mayor realidad a esta determinación del costo de la medida de intervención. Para finalmente hablar en términos prácticos de lo que es la planeación estratégica, donde en la planeación estratégica no solamente identifico dónde debo actuar, sino identifico cómo debo actuar y el costo que me implica esa actuación para el beneficio esperado, que es lo que realmente vamos a ver en una efectividad, donde la efectividad es el nivel de riesgo final esperado con el riesgo residual calculado, donde el riesgo residual lo vamos a evaluar al final de la intervención.
Entonces, dése cuenta que el numerador es un teórico, mientras que el denominador es un terreno. Y esta es la efectividad de la medida de intervención, es decir, yo proyecto mi intervención y priorizo. Priorizo con precisamente estos niveles de riesgo finales y con esta justificación, con esta tablita estoy priorizando. Venga, tengo un nivel de riesgo 1, ¿cuánto me va a costar? ¿Tengo los recursos? ¿Es viable las medidas de intervención? Y con base en esa tablita, entonces ahora sí digo, bueno, ¿y cuál es la efectividad? Entonces, dense cuenta, en la planeación está la priorización, pero en el actuar está el resultado de la efectividad, que es lo que me conduce de un actuar a un planificar, como una retroalimentación. Tengamos en cuenta lo que nos dice Michael Porter para terminar esta sesión de capacitación, que la planeación estratégica es la creación de una posición única y valiosa en el mercado, que desarrolla ventajas competitivas sostenibles a través de un conjunto de actividades propias y diferenciales, perfectamente integradas entre sí. Y lo que nos dice Andrews, que el patrón o modelo de decisiones de una organización que determina y revela sus objetivos y propósitos y el tipo de negocio que va a perseguir. Entonces, démonos cuenta que no es solamente hacer una identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos, sino también proponer unas medidas de intervención en términos de viabilidad, en términos de costos, que nos permita una justificación y un nivel de riesgo proyectado que nos permita realmente definir lo que es ya irnos en la parte del actuar para comenzar un nuevo ciclo en el planear. Lina, muchísimas gracias. Con esto quiero terminar la sesión del día de hoy. Espero que pues haya sido ¿para qué? Para beneficio de todos esta sesión y que realmente haya aclarado muchos temas y les dé herramientas a los profesionales de seguridad y salud en el trabajo y a las personas responsables del sistema de gestión. Te doy paso. Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este importante tema. Para cerrar, vamos a terminar entonces con nuestro sondeo. Vamos a realizar nuevamente las preguntas que hicimos al principio para saber qué tanto aprendieron. Entonces vamos con la primera pregunta. La identificación de peligros y valoración de riesgos se relaciona con A. La fase del planear del ciclo PHBA exclusivamente. B. El inicio del ciclo PHBA del SGSST como insumo. C. La fase del planear desde su concepción y priorización. D. La fase del planear desde su priorización y del actuar. Voten ya, por favor. Seleccionen la respuesta correcta. Rápidamente damos 5 segunditos más para que ustedes nos regalen la respuesta. Por favor, voten. ¿Listo? Cerramos la pregunta. Ok. Perfecto, listo. Ingeniero, te cuento entonces cómo tuvimos los porcentajes en esta oportunidad, en esta sesión. Nos dice, un 22% nos dice la respuesta A, el 52% respondió la B, el 15% la C y el 11% nos respondió la respuesta D. Entonces, ingeniero, cuéntanos, ¿cuál es Pues la respuesta realmente correcta? vamos a la D, donde, como les decía, y me quiero volver un poquito la diapositiva, la identificación de peligros es parte del actuar y del planear. Entonces, efectivamente, no podemos hablar solamente como la identificación de peligros como una fase del planear, sino como una retroalimentación en el actuar para dar inicio nuevamente en la fase del planear. Uno no puede dejar atrás lo que ha hecho o lo que otra persona ha hecho cuando uno llega para un proceso que es el que es perpetuo. Las personas somos temporales en los procesos, pero los procesos
son perdurables en el tiempo. Por eso es que es la fase del planear desde su priorización y del actuar en la retroalimentación. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Bueno, continuamos con la segunda pregunta. La planeación estratégica se debe enfocar A. La identificación y valoración del riesgo en la empresa. B. La priorización del riesgo en la empresa. C. La gestión del riesgo a partir del nivel del riesgo. O D. La aceptabilidad del riesgo y la viabilidad en la gestión. Ya saben, por favor, voten de acuerdo a lo que ustedes aprendieran el día de hoy. ¿Cuál es la respuesta correcta? Damos 5 segunditos más para que voten. Listo, cerramos la pregunta. Y bueno, vemos acá los resultados. Ingeniero, el 56% dijo que la respuesta correcta es la A, la identificación y valoración del riesgo en la empresa. El 9% nos respondió la priorización del riesgo en la empresa, el 14% la gestión del riesgo a partir del nivel del riesgo y el 20% la aceptabilidad del riesgo y la viabilidad en la gestión. Entonces, ingeniero Joseph, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la D, donde la planeación estratégica está asociada a la aceptabilidad del riesgo, como les decía. Precisamente esa priorización parte de esa aceptabilidad. Si estamos en nivel de riesgo 1, nivel de riesgo 2, pues es lo que vamos a priorizar. Pero eso precisamente nos da unos criterios desde el punto de vista de aceptabilidad, es decir, cuánto tiempo tenemos para hacer esta intervención y cuál es la viabilidad de hacer esa intervención desde el punto de vista del alcance de nuestra operación. Perfecto, ingeniero. Bueno, ya saben, para que vayan tomando nota. Y vamos con la última pregunta. El riesgo residual es un factor fundamental en la proyección de A, la priorización del riesgo, B, la gestión del riesgo, C, la aceptabilidad del riesgo, D, la efectividad en la intervención del riesgo. Entonces, ya saben, seleccionen la respuesta correcta o la que ustedes creen que sea correcta. Damos 5 segunditos más para que respondan. Listo, cerramos la pregunta. Y el resultado es el siguiente, ingeniero. Un 10% nos contestó que la respuesta correcta era la A, la priorización del riesgo. El 16% escogió la B, la gestión del riesgo. El 20% la aceptabilidad del riesgo y el 55% de la efectividad en la intervención del riesgo. Ingeniero, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Lina, estamos hablando que es la de la aceptabilidad del riesgo y la viabilidad en la gestión del mismo. Estamos en la 3, Inge. Ya en la pregunta número 3. Es la de la efectividad en la intervención del riesgo. Perfecto. Entonces aquí en esta respuesta obtuvimos el 55%, más de la mitad de los asistentes contestaron, nos dieron la respuesta correcta. Listo, ingeniero Joseph, muchas gracias entonces por habernos acompañado el día de hoy. Yo por acá prendo nuevamente mi cámara ya para despedirme de ustedes. Ingeniero Joseph, ¿estás por ahí? Sí, señora. Listo, ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos, por supuesto, verte en una próxima ocasión con más temas de interés. Lina, muchísimas gracias, muy gentil. A Muy todos, buena tarde a muchas todos. gracias.
Gracias, ingeniero. A todos, por supuesto, Vale. muchas gracias por su participación. Yo les recuerdo, como siempre, que la grabación de todas las acciones educativas y la presentación técnica las pueden visualizar en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. También los invito a que visiten y conozcan nuestro centro virtual, donde estará el cronograma semanal para que se inscriban y participen en todas las acciones educativas que hemos programado para ustedes. A todos que tengan una feliz tarde, los dejamos con el siguiente video.